Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenida a esta serie para conversar sobre la primera ley universitaria, la Ley Avellaneda de 1885, que había un par de universidades, su contenido y su significado. Bueno, para mí es un placer estar acá y poder colaborar con esta reflexión. En realidad, la Ley Avellaneda, que fue la primera ley que se promulgó en relación a nuestro magro sistema universitario, porque había dos universidades para regular, fue una ley fantástica por su utilidad, por la capacidad que legó al futuro, más que nada. Pero lo que creo es que hay poco conocimiento sobre el impacto histórico de la Ley Avellaneda. En realidad, en 1885 y durante el gobierno de Roca, lo que se quería y sobre todo se pretendía era fortalecer el papel del Estado-Nación, y para esa época el Estado-Nación tenía una misión fundamental, que era convertirse en Estado docente. Y desde ese punto de vista, tanto a Roca como a sus ministros les interesaba que las universidades estuvieran al servicio de una construcción educativa y pedagógica. Y para eso el tema de la autonomía era un tema relativo en el sentido en que era una autonomía que generaba dependencia del Estado, y esta es una noción bastante interesante para el problema de la autonomía hoy en el presente. Autonomía para la Ley Avellaneda significaba que el Estado estuviera regulando, mirando, velando por el destino de esas dos universidades, en principio la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, pero a su vez respetando la libertad académica de las facultades. En esos 4 artículos de la Ley Avellaneda lo que se proponía era, sobre todo, que el Estado estuviera resguardando, desde el punto de vista de un socio fundador, la libertad de las facultades para poder elegir sus planes de estudios, para elegir sus profesores, y de la terna de los profesores de las facultades, de los consejos directivos, luego el Estado intervenía y convalidaba o elegía a un profesor. Tenía capacidad el Estado de vetar los estatutos y tenía la capacidad de colaborar con las facultades en la búsqueda de un fondo universitario para poder sostener estas actividades que la facultad podía manejar. Es decir, la pregunta sobre la relación entre las facultades y la universidad, ¿dónde queda en la Ley Avellaneda? Y lo más interesante desde ese punto de vista histórico es que la universidad era, por definición, una federación de facultades. Al ser una federación de facultades, la lógica fundamentalmente académica, administrativa, estaba depositada en las facultades. Y la universidad en sí tenía casi un poder simbólico, como el estilo de las monarquías parlamentarias, en las que el rey podía de algún modo opinar, pero finalmente las decisiones legales las tenía el Parlamento. Ese espíritu que le otorgaba un poder tan fuerte a las facultades no se terminó de entender en relación al presente, porque la Ley Avellaneda pasó a la historia como una ley que garantizaba la autonomía, y se entiende por autonomía hoy en día una suerte de libertad total, algo así como independencia absoluta. Y en realidad esta ley, la 1597, lo que decía es: la independencia la van a tener los consejos directivos para definir sus asuntos académicos, pero el Estado va a intervenir en la elección, por lo menos, va a intervenir en la capacidad de veto. El Estado puede vetar los reglamentos, los estatutos. En ese sentido, si revisitamos la Ley Avellaneda, lo que encontramos es un Estado activo. Encontramos un Estado activo que se ocupa de las universidades y no encontramos un vacío libertario. No encontramos una ausencia de Estado que permite que las universidades, cada una de ellas, hagan lo que quieran. Esta noción, que es suficientemente compleja
porque en realidad la autonomía es una construcción histórica que deja en manos de las instituciones decisiones académicas, pero deja al Estado actuar en relación a su propia misión pedagógica educativa. Ahora, el sistema de las ternas, previos concursos, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, genera un debate entre Avellaneda, que era senador, y el ministro de Educación. Porque en realidad Avellaneda no quería el sistema de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, tomara uno de la terna, sino entendía de que debería ser designado directamente por la unidad académica. Así es. ¿Cuál es tu mirada en este sentido? ¿Era como que el Estado no le podía dar tanta autonomía como para designar finalmente al docente de cátedra? Sí, en realidad esta tensión entre lo que yo llamo autonomía relativa es una tensión constitutiva del problema universitario. En toda tensión aparecen siempre estos puntos de conflicto. ¿Hasta qué punto esa libertad es sojuzgada porque el Estado elige un miembro de la terna? ¿Y hasta qué punto en realidad el Estado tiene derecho a elegir porque es el que está velando por el bienestar académico del futuro, del pueblo en el sentido de lo que Roca y los liberales de la década del 80 querían, que era justamente hacer llegar las luces, hacer llegar en parte, desde un punto de vista conservador, pero también ilustrado, la posibilidad de que la universidad ayude al Estado a construir un progreso, un bienestar, por vía de la formación de las profesiones, y los profesionales iban a ser los naturales funcionarios de ese Estado. En ese sentido, el poder en las facultades está vinculado a las profesiones y por lo tanto, si la universidad forma a los abogados y forma a los médicos, esa formación preexistía de alguna manera incluso afuera de la universidad. El hecho de ponerla como único transmisor de conocimientos y por lo tanto habilitador de un título profesional en la universidad no es la forma de que el Estado vele para que vaya, llamémoslo así, por el buen camino. ¿En qué medida están las corporaciones profesionales detrás de este velar del Estado sobre la universidad? Porque no tenemos separados los títulos académicos del ejercicio profesional. Sí, efectivamente. Efectivamente hay unos testimonios fantásticos de Julio Argentina Roca, en el que él plantea que lo que forma parte de esa autonomía es dejar a las universidades el espacio de libertad para las dimensiones científicas y académicas. Pero en algún punto él lo plantea muy claramente, las profesiones, y sobre todo las dos profesiones preferidas para el momento y que gozaban de mayor elección, que eran la facultad, era Derecho y Medicina, las profesiones tenían que estar simplemente controladas por vía de los títulos, y los títulos los iba a dar con libertad las facultades correspondientes. Entonces volvemos nuevamente a la dimensión de la tensión entre la universidad y las facultades. Yo creo que este tema, Juan Carlos, es un tema fundamental para entender la particularidad del sistema educativo argentino respecto del mundo en el que estamos insertos. Porque tanto en Estados Unidos o en Europa el poder del Estado controlador finalmente tomó las riendas, y en Estados Unidos las corporaciones son las que tomaban las definiciones respecto de esos títulos que habilitaban para el ejercicio de la profesión. Y nosotros, en nuestro espacio, en nuestro territorio, hemos organizado un formato que es, yo me atrevería a decir, único, que es dejar a las profesiones no en manos de las corporaciones, si bien los colegios de graduados podían incidir, y sobre todo en esta época que las universidades eran altamente elitistas y que los apellidos, doble apellidos, eran los que de algún modo formaban parte de las decisiones
tanto en los consejos profesionales como en las universidades. Lo cierto es que la universidad quedó como protagonista en términos de la regulación de ese campo profesional. Y por otro lado, Roca tenía interés en que esas profesiones, porque ellos veían con cierta preocupación y alarma que habían crecido demasiado las carreras orientadas a derecho y a medicina y no tanto exactas y los que habían sido los estudios más orientados por una suerte de ilustración científica. Ellos estaban preocupados porque las elecciones estaban conduciendo a un profesionalismo, a un desarrollo universitario profesionalista. Y si las profesiones iban a estar en manos de las mismas universidades que daban sus títulos, no veían que se cumpliera la misión docente de ese Estado tan claramente. Entonces Roca, en una parte de uno de sus testimonios, claramente dice, bueno, con respecto a las profesiones Derecho y Medicina, nosotros podemos generar, podemos intervenir, podemos pedir que haya una cierta regulación en torno a los números, a los que ingresan, y hasta podemos opinar respecto de los planes. Donde no podemos opinar y no podemos intervenir es en lo que él llama el progreso, la cultura y la ciencia. Y esas dimensiones se las vamos a dejar en manos de las facultades. Entonces, lo que resulta muy interesante es ver una mano fundante a partir de la ley Avellaneda que maneja con una racionalidad muy difícil de igualar en otros territorios del mundo universitario, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Maneja con una racionalidad esta especie de equilibrio inestable entre un Estado presente y una facultad o consejos directivos activos en términos de libertad académica. Es como, a ver, la Universidad de París se cerró entre 1793 y 1896, estamos hablando de 1885. La reforma napoleónica dio lugar a un Estado fuertemente interventor, pero tomándola a la universidad como un todo. En el caso argentino tenemos que el protagonista es la facultad. Digamos, no es casual, digamos, que hoy mismo decimos, ¿a dónde vas? Voy a la facultad, no voy a la universidad. O cuando se dice que hay algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Córdoba, que es un caso paradigmático de lo que podríamos llamar una federación de facultades, porque cada facultad tiene su sistema de admisión, lo que reconoce como alumno, que no necesariamente, no hay una definición de la institución, hay una definición a nivel institucional, de modo tal que es muy interesante y esto me parece que está fuertemente ligado a las profesiones. Esto pareciera ser como el conflicto de las facultades de Kant, que decía que, Kant decía, bueno, la filosofía, etcétera, tiene que ver con la pura libertad académica, mientras que acá una cosa es formar abogados y formar médicos, distinto a formar para la cultura o para el progreso económico, digamos, en términos de Tedesco, de Osla, que hablaban del progreso económico, digamos, del sistema educativo. ¿Y cuál fue el devenir, a tu juicio, de esa ley y en su aplicación? Porque no digo que lleguemos a la reforma del 18, pero el gobierno universitario y en particular en Córdoba tuvo esa configuración hacia la segunda década del siglo XX, de las academias, de los vitalicios, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, en este espacio que esta ley tan dúctil y creo yo tan única, insisto en esta particularidad de cómo se configuró el sistema universitario argentino, que muchas veces nos hemos encontrado en distintos espacios discutiendo sobre la noción de sistema universitario. En realidad nosotros tenemos una fundación a partir de esta ley de una suerte de conglomerado institucional más que un sistema, porque no es una ley que planifica o que permite planificar y que permite satisfacer intereses de ciertos actores, sino más bien es una ley que respeta ciertas racionalidades que ya también se venían dando. La definición de la universidad como una confederación de facultades creo que atravesó
de un modo histórico el legado desde la ley Avellaneda hasta el presente. Y por otro lado, el devenir de estos, yo diría, momentos fundacionales, pusieron a los estudiantes al comienzo de 1900 en la Universidad de Buenos Aires, en 1905, en 1903, también en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Derecho, pusieron a los estudiantes en una suerte de antecedente de reforma universitaria. Es decir, cuando miramos los testimonios de esta época, lo que vemos es que esos estudiantes que el rector Eufemio Uvalles de la Universidad de Buenos Aires osó llamarlos algo así como subversivos. ¿Ah, sí? ¿Se has utilizado la expresión esa? Sí, algo impresionante. Él estaba sumamente preocupado por la reacción de los estudiantes. Ahora después podemos compartir parte de su relato. Él estaba muy preocupado porque los estudiantes, según él, estaban mostrando conductas que iban en contra de la moral y de las buenas costumbres y que la universidad podía volverse un recinto de indisciplina, que entonces había que controlar. Y en 1905 la forma de controlar era cambiar el reglamento o el estatuto, parte de ese estatuto, para satisfacer las necesidades de estos estudiantes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esos grupos vitalicios, esos profesores que estaban de algún modo ocupándose de la docencia sin tener mérito suficiente. Y cuando Eufemio Uvalles dice, tenemos que ocuparnos de los estudiantes poniendo a su vez una firmeza que muestre que nosotros vamos a disciplinar esta especie de caos al que ellos nos quieren llevar, él dice por otro lado, bueno, la razón por la cual estos estudiantes están levantando sus voces y haciendo escándalo tiene que ver con el desarrollo de las ideas. A medida que la ciencia y las ideas se fue expandiendo, estos estudiantes conocen más de ellos y de esa ciencia, sus voces son más autorizadas para pedir que los docentes sean mejores docentes. Entonces, allí aparece la noción de concurso, la noción de mérito académico, y en ese sentido, bueno, ya los consejos vitalicios dejaron de tener, digamos, su existencia. Es muy interesante reconocer en el periodo de Eufemio Uvalles y en estas huelgas o movimientos estudiantiles del principio del siglo XIX, del principio del siglo XX, antecedentes directos de la reforma. Claro. Porque Eufemio Uvalles los llama reformistas a esos estudiantes. Y en realidad la reforma que ellos pretendían era así, sacar estos consejos vitalicios y poder instalar definitivamente la figura del profesor en base a la selección por concurso. Si querés, había pensado, él en 1906 le escribe al ministro de Instrucción Pública, Federico Pinedo, y le dice, al hacerme cargo del rectorado en la universidad, se hallaba seriamente dificultada su marcha por movimientos estudiantiles subversivos, ¿no? Me llama muchísimo la atención que en 1906 este rector ya se planteara así. Iniciados en la Facultad de Derecho, continuaron con mayor intensidad en ciencias médicas, perturbando a tal grado la enseñanza que fue necesario disponer la suspensión de los cursos por tiempo indeterminado. El movimiento de los estudiantes y de algunos empleados tomó después otras proyecciones. Bueno, él dice que estos estudiantes tenían una verdadera obsesión por la llamada reforma universitaria, y esto es muy, muy interesante. Sí, 12 años antes de la reforma. Exactamente. Hay poca conciencia histórica de lo que significó esta capacidad de adelantarse a los tiempos. Y que quedó expresada en el estatuto. Y que quedó expresado en el estatuto. Y acá cuando se formula una suerte de competencia por autoría, que siempre asociamos la reforma universitaria con la Universidad de Córdoba, bueno, no se trata de defender la Universidad de Buenos Aires como la protagonista de la reforma, pero se trata de hacer justicia histórica
Y hay en esta actividad estudiantil un antecedente suficientemente importante como para entender que la reforma universitaria ya tenía sus protagonistas desde 1903 y con un rector además que vio la importancia política de satisfacer las necesidades que planteaba este movimiento estudiantil, que además a ese movimiento estudiantil de comienzos del siglo XX se sumaron profesores. Y me parece que la reforma universitaria del 18 no deja de tener puntos en común con este movimiento y con estas decisiones. Además de Ovalle, ¿querés hacer alguna referencia a algún rector en estos términos de que primaban los decanos y por lo tanto la organización por facultades? En realidad, la figura de los rectores tuvo distintos pesos en función de las distintas universidades que fueron conformando el campo universitario. A mí me llama mucho la atención la figura de Eufemio Ugalles porque estuvo 12 años en el cargo. Y eso casi nos hace hablar de una especie de continuidad que sacaría la legitimidad de su meritocracia. Sin embargo, él fue muy exitoso porque evitó los conflictos más serios, aún llamando y caracterizando como subversiva el accionar de los estudiantes. Suspendiendo las actividades y suspendiendo académicas. las actividades, pero de un modo político y muy interesante, inmediatamente resolvió el conflicto por vía del cambio de los estatutos o por vía del cambio del reglamento. Entonces, en algún punto satisfizo las demandas, esas demandas fueron en una dirección democratizadora porque también aumentó la participación de los profesores en el gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Los vitalicios. Así es. Y con participación de los estudiantes en la elección. Ahora, ¿y cómo operaba la terna? Bueno, hasta el momento en que la reforma universitaria decide no reconocer la actividad del Ministerio de Educación porque la considera que es interviniente o que por lo menos está rompiendo este lenguaje de libertad y autonomía, sigue siendo el Estado, sigue teniendo su digamos, función final de elegir el profesor de la terna. Desde el punto de vista normativo, ¿eso se proyecta hasta? Bueno, eso se proyecta hasta que las propias universidades producen sus estatutos universitarios y en esos ellos proclaman la libertad de la designación. Y en tal supuesto, el Estado no objetó los estatutos. Claro, por eso digo qué interesante es esta dinámica. Es un proceso evolutivo. Exactamente. O sea, la propia discusión de Avellaneda y el ministro de Educación de la época, finalmente el estatuto entra a prevalecer y la ley Avellaneda, en ese sentido, es como que el Estado habilitó esos estatutos que cuestionaban la norma sobre la designación de los profesores. Lo que sucede es que la ley Avellaneda, por eso digo, tiene una composición tan interesante para analizarla a la luz del tiempo y por eso fue tan exitosa. El Estado se reserva ciertas capacidades, pero también reconoce esta libertad porque dice que el Estado no va a promover los estatutos, que los estatutos van a surgir estrictamente de las instituciones universitarias. Y si el mismo estatuto niega al Estado su poder de selección o elección en la terna, hay una capacidad de interpretar la ley Avellaneda a favor de permitir que rija entonces el estatuto como la ley fundamental. Ahora, también tenemos que decir que las interpretaciones de la ley Avellaneda fueron cambiando sus matices en función de las distintas administraciones políticas. Es decir, durante el gobierno de Irigoyen, indudablemente, esta reforma universitaria que desde el 16 uno va anticipando que iba a suceder, está acompañando los procesos de democratización y mesocratización de esta Argentina de Irigoyen y de la Unión Cívica Radical, que también muestra alternancias con proyectos conservadores de los propios radicales como el Marcelo T. de Alvear. Y en ese sentido es muy interesante reconocer que la interpretación de la ley Avellaneda
va teniendo puntos de encuentro y desencuentro según las propias administraciones nacionales. Y en ese sentido, post Irigoyen, igual se mantuvo la ley Avellaneda, ya en la década infame, continúa, y algunas universidades incorporan incluso a los estudiantes al gobierno universitario. Exactamente. Como un proceso gradual de aumentar la democratización universitaria. Sí, hay algo que no te comenté, pero que me parece interesante a esta altura de la charla, que es recuperar el pensamiento de Tocqueville de 1830. ¿Por qué digo esto? Porque en la concepción liberal que está en la base de la ley Avellaneda, hay una suerte de respeto por el pensamiento de Tocqueville. Tocqueville decía que el gobierno puede gobernar y puede controlar a nivel central, debe hacerlo, pero que la administración tiene que dejarse en manos de las realidades locales. Es decir, en esta suerte de centralismo versus federalismo, lo que Tocqueville plantea es control y gobierno central, administración local. Y esa idea, que fue sumamente atractiva como un modelo político-social, quisieron plasmarla en la ley Avellaneda. O quedó plasmada, de hecho. De hecho quedó plasmada, y por eso podemos ver como una aparente contradicción en realidad la presencia de un Estado que, por supuesto, para Tocqueville siempre tenía que estar, el gobierno tenía que ser central y el control central, pero la administración dejarla en manos de estos espacios locales. Y en ese caso las facultades iban tomando con sus estatutos, iban tomando cada vez más poder, ya no solo administrativo, sino en un sentido académico, político, y con el tiempo, bueno, cuando llegamos a los 90, sabemos que el poder también es financiero, porque se les permite a las facultades obtener recursos propios, ¿no? Claro. Bien, ¿querés hacer una reflexión final a modo de síntesis sobre el significado? Porque, como vos decís, la vigencia de la ley Avellaneda, o sea, como que no solamente cosifica una época, sino que tiene todo un valor simbólico, cultural, que se proyecta en el tiempo, ¿no? Sí, en realidad a mí lo que me interesaría rescatar en esta suerte de historia de las universidades en Argentina es el espíritu liberal de la ley Avellaneda. No deja de ningún modo espacio a una interpretación de ausencia de Estado. Eso me parece muy importante, porque hemos tenido tantos debates y seguimos debatiendo, incluso después de la ley del menemismo, de la ley de educación superior, que fue tan fuertemente resistida por el movimiento estudiantil, por los seguidores de la reforma universitaria, por los profesores, justamente bajo esta idea. Esa ley de algún modo intervenía en los asuntos académicos e intervenía en las facultades, como en el caso de la Facultad de Medicina, versus esta otra ley fundante que permitía un juego y una dinámica de mucha libertad a las instituciones. Lo cierto es que esa libertad no era una libertad incondicionada, era una libertad de un Estado docente, de un Estado que quería el ejercicio de la educación o quería de algún modo preservar el derecho de la educación y quería expandirlo. Igualmente no podemos analizar dos momentos históricos distintos o 100 años después, porque previo a esa ley de los 90, la ley Tayana del año 74 ya planteaba que en algunas áreas debería, no digo restringir, pero gestionar la vida académica en función de la infraestructura, el equipamiento, o sea, también era una mirada a las facultades, ¿no? O sea, por más que como no es el momento, pero por más que uno diga que ese párrafo segundo del artículo 50, dándole a las facultades más de 50.000 alumnos la capacidad de decidir el ingreso, constituye una intromisión excesiva, regulatoria del Estado respecto a la universidad. Sí, es así. Y lo que también me interesa rescatar respecto de este gran tema es
la reflexión sobre la ausencia de una nueva ley en relación a la voluntad, que por lo menos hubo, una suerte de consenso, de voluntad que se intentó construir durante la gestión del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, reflexionar justamente sobre, en esta especie de mediana duración, cómo tuvimos una ley fundante de un Estado obviamente orientado, un Estado conservador, un Estado oligárquico, un Estado que representaba el liberalismo de época, pero que esa ley, con un pragmatismo y a su vez con la capacidad muy ilustrada, poder resolver conflictos y no convertirse en un dispositivo que fundamentara los conflictos, cómo a través del tiempo hemos llegado a un momento de la historia de las universidades donde la propuesta de una nueva ley puede llegar a ser una amenaza al poder que por lo menos han sabido consolidar ciertas instituciones, ciertos rectores, ciertos actores, para no nombrar solamente a las instituciones universitarias y a sus rectores. ¿Cómo podemos hoy pensar a la luz de la ley Avellaneda cuáles han sido y son las razones que están fundamentando una dificultad tan concreta que es poder producir una nueva ley de educación superior a la luz de lo que hemos visto en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo porque la última modificación hecha a fin del año 2015 ha generado un rechazo extraordinario, entonces todos se preocupan de decir, bueno, ¿cuál sería la dirección de una nueva ley transcurrido más de 25 años de la ley vigente, ¿no? O sea, obvio que ninguna ley perdura tanto tiempo, salvo que tenga en sus bases un criterio tan genérico como lo estableció la ley Avellaneda, tan solo 4 artículos, y logró regular 2 universidades porque no podíamos hablar de sistema. Te agradezco mucho, Marcela, por esta oportunidad de este diálogo. Gracias a vos y ha sido un placer para mí. Gracias.